Buenas tardes, soy Maraya Meneses Washington. Bienvenidos a Plano, vuestro programa de cine y televisión. Hoy tenemos a Paula Moneta aquí Hola, a mi lado. ¿Podemos pincharla? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Tengo muchas series que me quedaron pendientes de la última vez, así que a por eso. Perfecto. A futuro. Muy bien. Sí, sí. Bueno, tenemos que decir que Paula Moneta vino la semana pasada y se ha quedado con nosotros ya. Así es. Ya es fichaje. parte de nuestro equipo. La sección de series. Y aquí escuchamos a Guillem, esa voz Hola, profunda. Sí, sí. ¿Cómo estás, Guillem? Muy bien. Hoy, aprovechando que ella mencionará una serie está inspirada en una obra de Cronenberg, yo aprovecharé eso para hablar un poco de su filmografía, su estilo y diferentes recomendaciones. Muy bien. Y Ujú. obviamente al sonido tenemos a Carlas Barnadas, como todas las semanas. ¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás? Muy bien. Perfecto. Y hoy tenemos a los ganadores del mejor cortometraje del Festival de Sitges 2025. Y vamos a contactar con ellos por teléfono. Que tenemos al guionista y al productor, ¿no? Exacto. Que vamos a hablar con ellos. A ver, espera, que tengo que hacer la llamada. ¿Podemos ir haciendo otra cosa Vale, aquí vale. mientras yo voy Sí, a lo que solucionando podemos esto? hacer Venga, es hombre. hablar Es hablar, de cines y hombre. series. Yo no me quiero adelantar a lo que voy a hablar, pero sí quiero decir algo general. Podemos ir hablando del corto, si queréis. También. Que Sí. fuera de También. ellos, de que ellos no Sí. nos escuchen. Sí. Hablando Vale, del vale. corto de Sitges, ¿queréis A mí me explicarlo un poco a la gente? Porque Sí. ellos no lo han visto. Para quien no lo haya visto, es un cortometraje que habla sobre la pequeña finca en la que estuvo Goya, pintando básicamente las pinturas negras, que él se recluyó después de la guerra y un montón de conflictos que le perseguían de la capital y de haberse posicionado con según qué bando, y al final de alguna manera él, traumatizado por los horrores del conflicto, pues decidió en una pequeña casita intentar de alguna manera vivir sus últimos años. Pero poco a poco pues los recuerdos de la guerra y los horrores que vio le empezaron a atormentar hasta que, bueno, de alguna manera para exorcizar sus demonios se empezó a pintar y a pintar todas esas visiones o imágenes que él veía, y de ahí nace toda esa gran colección que es las pinturas negras, que al final son pinturas que se suponía que el resto del mundo no tenía que ver. Él las pintó en la pared de su casa, estuvieron 60 años en esa finca que él abandonó luego sin que nadie hiciese nada con ellas, y no fue hasta a punto de demolerse en 1909 que se pasaron a tela y se mandaron al Prado. Y yo he podido ir al Prado, ir a verlas, y es una impresión. Es curioso porque no son pinturas muy grandes, no son murales, pero sí que crean cierta congoja. Son imágenes muy oscuras, muy pesadas, los rostros muy deformados, estas imágenes de aquelarres, la grandísima pintura de Crono comiéndose a su hijo, o sea, son... Saturno comiéndose a sus hijos. Sí. Y creo que Goya en ese momento ya estaba enfermo. Sí. Tenía la enfermedad esta de las pinturas que Sí. ¿cómo es? Debido a la intoxicación. Exacto. Porque se usaba mucho... Plomo. Plomo, níquel y como Exacto. diferentes metales que eran toxiquísimos, y que en esa época, para darle consistencia a la pintura o que se mantuviese más, se añadían muchísimo. Exacto. Y entonces ves en el corto, ves como él ya está enfermo por esto, Sí. y como él sin camiseta, a veces desnudo, con, Sí. con un sombrero, es preciosa De pinturas, esa. Un visualmente es sombrero, increíble. un sombrero de velas, va pintando y se va manchando de pintura, con lo cual tú, además la pintura Sí. roja sobre todo, que es la Sí. que más plomo tiene, creo, Sí. entonces vas viendo cómo se sigue intoxicando él, ¿sabes? Y lo ves con los ojos saliendo de las órbitas. Es muy doloroso ver eso, como estas pesadillas de alguna manera le estaban básicamente atormentando, que no había manera de que ese sufrimiento acabase. Y de alguna manera, cómo representa el cortometraje no solo las pinturas, sino los recuerdos y esa herida, que ese momento final, que no haremos spoilers, pero que oímos la voz de Maribel Verdú, que por cierto, el corto está contado desde el punto de vista de la propia finca. De la casa. Goya, La casa es el personaje. Sí. Es una idea chulísima. Sí, Es una idea chulísima. Y es la voz de ella
la que nos está guiando por cómo apareció él y cómo vemos poco a poco las cicatrices que tenía Goya en ese momento. Ahora lo vamos vamos a hablar con el guionista y productor. Estoy teniendo problemas para hacer llamada a 3. No recuerdo cómo por WhatsApp se hace llamada a 3. ¿No es ese ¿Aquí? botón de aquí? No, el otro, No. el del teléfono. No. Sí, esto es una llamada. Pero Vale. ¿cómo hago llamada a Diría que 3? ya, ¿no? Sí. Ah, quizás No, este es a 1. A uno. armar un grupo. Claro, Sí, por darte un Quizás grupo de es. WhatsApp. Si Ya, nos llamamos sí. 1 a 1. vale. También, Claro, también podemos También, hablar oye. con uno y luego con el otro. También. Es que... ¿Qué os parece más interesante? Rollo Cupido. Venga. Eh, Sí. ¿Y llamamos al productor y luego al guionista? Venga, creo que sí. venga. ¿O Que guionista además- y luego productor? Que es una cosa que, a ver, que siempre alegra ver que haya animación. Justo hablabas vos Es la que es otra vez. eso. Porque es que yo en el anterior episodio estaba como reivindicando mucho la animación y como la tenemos un poco abandonada, excepto cuando es para hacer cosas más infantiles. Y me alegra mucho porque, sobre todo en España, hay como muchísimo talento y que hasta hace muy Perdón. poco, pues ahora está empezando a salir algo, la gente está empezando a confiar más en estos proyectos. Hay proyectos dirigidos por gente de aquí que luego van a festivales mayores y es como un pequeño consuelo. Ahora toca ir eso a las salas, toca ir a los festivales y apoyar lo que es una expresión preciosa del cine. Sí, y además contaba, creo, María recién, Mariah, que creo que ganó Sí, con ficción, o sea, Sí, ganó por sobre todos mejor Mm. corto, lo cual, para todo lo que Eso- veníamos hablando la última vez, es que eso es lo que debería ser. ganó. O sea, lo dijiste y sucedió. estamos aquí manifestando cosas. Manifestando por la animación. Hombre, siempre hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo. Está muy bien. Que hacen cosas preciosas y, hostia, hay que darle de alguna manera un empujoncito. Lo mismo pasa también en diferentes, sobre todo en el mundo de habla hispana, se hace muy poca animación. Para todo lo que es como, de alguna manera, es una cueva sin explorar, llena de diamantes, lo que es todo el imaginario hispanohablante a nivel de animación. Y cuando de vez en cuando ves una persona o de México, o de Argentina, o de España, o de, yo qué sé, o de Ecuador, y están haciendo animación, ostras, es un cambio súper agradecido. Ahora tendría que buscarlo porque sigo algunos animadores Sí. de eso del panorama hispanohablante y es muy agradecido verlo. De alguna manera hay una proximidad mayor que con, al final, lo que son las creaciones del mundo anglosajón o las creaciones ya que hablaríamos de Japón o con estos últimos años Corea y China. O sea, de alguna manera hay una mayor conexión cultural aquí y yo creo que es algo que es bastante entretenido de ver. Sí, y también creo que esto de que hay más animación de a poco es un poquito gracias a la inteligencia artificial, ¿o no? Digo, creo que para animar, justo mi hermana hace animación y me contaba esto el otro día, que para animar, o sea, está bien que los dibujos están hechos Sí. por los creadores Sí. de animación, pero luego a la hora de hacer los movimientos, que caminan de un lado para el otro, no sé, pequeñeces, yo creo que con la herramienta esta Sí, al final facilita. estoy de acuerdo contigo de que facilita. A mí, yo me sale mi lado más escéptico cuando es todo, Full, claro. todo generativo. Entiendo, o sea, porque me sabe muy mal, porque además es que la animación es tan bonita y es algo tan artesanal que meter eso de alguna manera, privar a gente que se está dedicando a esta disciplina de que puedan crear sin que se tengan que ver sustituidos, es algo que me sabe muy mal. Pero es como herramienta extra, claro, no estoy en contra. O sea, al final Suma para sí, esto, para el cine o sea, independiente de animación y para ahí pequeños puede cortos. Y... ayudar. Y además de que de por sí, es que la animación, la gente no se da cuenta de que es que es dificilísima. Y es carísima, Es carísima. además. O sea, a ver, el viaje de Chihiro se tiraron 5 años mínimo y fueron como... Y además que en Estudio Ghibli es algo que llevan con bastante orgullo, lo de decir, hacemos todo a mano y es todo, pero a mano sin ningún tipo de intervención digital en los storyboards o estas cosas, y es todo animación 2D. Y se gastaron centenares de miles de folios. O sea, o tienes toda una infraestructura para apoyar esta artesanía, o sí que, bueno, pues que al final es lo que tuvo sentido de la animación 3D. Dijeron, oye, necesitamos
que no tenga que ser un folio sobre folio sobre folio sobre folio para hacer que simplemente esté levantando la mano. Y si podemos crear una estructura que luego ya va a responder a los movimientos del personaje, pues podemos facilitarlo. O sea, Sí, y también todo lo que cuesta, tipo, ¿qué era Life of Pi, no? Como la que ganó, no sé si ganó la o vida no, de Pi, pero sí, que eso era todo. se fundió, se quebró Sí. la Es que producción se y tal reventaron por todo lo que económicamente. vale hacer y Es- animar y sí, crear y que sea realista. sí. Eso digo, el Es cambio que genera la inteligencia. Como, digo, ahora creo que se pueden Sí, hacer sí. cortometrajes muy, muy, muy baratos con Con una inteligencia ayudita, artificial. sí. Y está buenísimo que se mantenga la animación y el trazo del artista Mm. y el dibujo, Sí. ¿no? Y al final, yo creo que el problema está mucho en que tenemos como una industria como muy rápida que quiere ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto y ahora esto. También, Y cada mete, vez piden más. sí, y piden más y más rápido. Y ostras, un ejemplo, la gente lleva muchos años quejándose del CGI, de que ha caído lo que digamos a nivel de calidad, ha decaído mucho. Hay gente que, yo que sé, compara la primera trilogía del Señor de los Anillos y luego compara la trilogía del Hobbit y dice, ostras, esta que ha salido 12 años más tarde se ve peor, tiene más problemas, se ve mucho menos realista. Y es que, a ver, para El Señor de los Anillos y para películas a lo mejor que tienen ya 10 años, 15 o un poquito más, es que se tomaban el tiempo, porque si no vas a usar una maqueta de 20 metros, más te vale que esto que estás haciendo con un ordenador se vea bien, porque si no es que se te desmonta, o sea, de alguna manera. Y estos últimos años, sobre todo, las películas de Marvel, las últimas, se las ha criticado mucho por decir, ostras, es que esto se ve falso, se ve una sensación así como si esto fuese un juguete, como que no se siente realista. Y piensas, claro, pero es que Marvel le pide al equipo, bueno, en un año tenéis que tener todo esto listo, todo esto refinadísimo y que se vea perfecto, además de que la película tal, y todo ese dinero que se podría invertir aquí, nada, a la promoción, a pagar actores de primer nivel. Y dices, vale, quieres tener a Chris Hemsworth en tu película, pero este señor viene con un precio. Y si el precio es que luego la peli se vea un poco más pocha, pues ¿qué le hacemos? O sea, es un poco lo triste. Y que está cada vez más como plastificado, ¿no? Sí, el tipo de las sí. series, o lo que hablábamos Sí. hoy antes de empezar, esto de las series que duran cada vez menos. Sí, es muy Em, deprimente. O sea, Y decís, claro, esto tiene que ver con un poco la atención, primero la demanda que en Sí. relación a la animación, ¿no? Y que se sacrifica la calidad por la rapidez y la Sí, demanda. Pero sí. después es la atención de los espectadores y sobre todo, bueno, en la animación que hablábamos sobre los Sí. niños y tal, pero bueno, en las series o lo que sea, aunque tenga 50, 60, 30, no sé, igual la atención está un poco jodida Está muy jodida. con el teléfono y con O sea. cuánto te aguantás ver una película. Cuánto tiene que durar Sí. un capítulo para que le prestes atención y no cambies a otro capítulo de otra serie. es que... ¿Cuánto tiene que ser el cliffhanger del principio para que uno diga, dale, la veo? Como odio los cliffhangers. Como odio Oh, ¿qué dices? Pero Odio Lo los voy a es decir, que cliffhangers. lo voy a lo que decir, lo voy a vivimos. decir y esto me van a colgar y lo dice una persona que, a ver, que su disciplina es el guión. Odio que en las series se abuse un buen cliffhanger. Ah, se abuse. Sí, Vale. sí. No digo Odias el la abuso. técnica. Odio el abuso y odio que voy a parecer una persona horrible, pero ostras, hay series de Netflix que es cada capítulo es un cliffhanger. Oh, ¿tenemos llamada? María, ¿tenemos llamada? Oh. Allí vamos. Sí. La hemos un segundín, pero sí, y que eso es lo que yo a veces pienso con estas típicas series que eran 5 temporadas, 6 temporadas, 7 temporadas. Ostras, eso te permitía un desarrollo de personaje y un desarrollo de los temas y de la trama y de la historia que hoy en día te pegan el tijeretazo a la segunda temporada y te toca ya cerrarlo rápido. Y sobre todo Netflix es muy famoso por hacerlo. Así es. Sí. Continuaremos esta conversación luego, ¿vale? Os voy a que interrumpir tenemos un- porque estamos justo en directo con Raúl, productor de El Fantasma de la Quinta. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hemos visto el corto y aquí mi equipo te quiere comentar muchísimas cosas. Nos ha encantado a todos. Sí. Enhorabuena Es que por pedazo ese de trabajo. De verdad, muchísimas gracias. O sea, ¿puedo yo? Sí. O sea, Raúl, ¿me oyes bien? Sí. Vale, perfecto. Pues a ver, yo te diré, me ha encantado todo el trabajo visual, el trabajo que habéis hecho sobre todo de jugar con a lo mejor diferentes texturas al final, con los modelos, todo lo que es el panorama visual, el recurso de que sea el punto de vista
que sea el de la propia casa me parece una cosa que me encanta. O sea, Esto nos ha encantado a todos. Aquí hay sí. 3 guionistas en set Sí. y estamos los 3 Sí. diciendo, ¡qué idea más Sí, sí, buena! Sí, es Sí. una pena que no pueda estar James porque no sé si al final ha podido unirse a Julio tal, pero bueno, yo desde luego tengo que reconocer que eso es una maravilla, que no fue cosa mía además, porque esto fue cosa de Julio y James, que fueron los 2 guionistas del proyecto, y la verdad es que han hecho un trabajo en ese sentido que es que creo que es una pieza redonda, porque funciona la historia. Creo que han conseguido respetar muchísimo pues toda la figura de Francisco Goya, que para ellos era muy importante, ¿no? Todo el tema de que hable la casa fue pues un momento de decir, mira, no podemos poner voz a Francisco por respeto, simplemente por respeto. Yeah. Y si ponemos la voz de un hombre, la gente va a entender que quizás que es... Que es él, suya, claro. ¿no? Sí, 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 Entonces, bueno, pues llegaron a la idea de, oye, vamos a hacer que sea la propia casa, que además, bueno, pues no tiene oportunidad de réplica y además lo puede ver absolutamente todo, porque la casa lo puede ver todo, y fue una idea brillante, ¿no? De darle un poco la vuelta a la historia tradicional de una casa encantada, ¿no? Donde llega pues alguien a una casa que está llena de fantasmas, pues esto es precisamente lo contrario, ¿no? Una casa que está ella súper claro. tranquila Sí. y llega un señor y se la llena de sus fantasmas, ¿no? Esto nos gusta mucho, que Goya, o sea, claro, todos aquí como guionistas tenemos a Goya y estamos deseando que hable, pero no habla, no dice nada. No, fue una... Habla con una todo decisión. menos con la voz, Sí, es sí, verdad. sí. Efectivamente, eso también era un poco el reto del proyecto, ¿no? Es decir, vamos a tener que hacer que exprese muchísimo, porque era muy importante para nosotros también que se viera la fragilidad de Goya en ese momento, porque era un hombre que estaba muy, muy enfermo en ese momento, cuando llega a la quinta, ¿no? Entonces, bueno, pues con el reto de no podemos hacer que hable, sí que tose mucho, sí que bueno, hace ruidos, Sí, pero... sí. Pero es lo máximo que llega a hacer. Sí. Entonces, toda la expresividad del personaje teníamos que transmitirla con la animación, con el acting, Claro. que además es todo keyframe. Aquí no se utiliza motion capture ni nada de esto, es animación tradicional. Y fue uno de los retos, desde luego. Además es súper expresivo. Sí, sobre todo los ojos. Los ojos es una cosa... sí, los ojos increíble. para James era algo siempre fundamental, que la mirada estuviera viva. Entonces, y además hay un montón de planos de ojos en el cortometraje. Sí. Entonces, sí, era también uno de los puntos fundamentales del storytelling para que funcionara todo. Estábamos hablando antes de que Goya ya estaba intoxicado, bueno, no sé si se llama intoxicado exactamente. Estaba un poco enfermo con esta enfermedad de las pinturas y tal, ¿no? Eso es, por los pigmentos. Exacto, los pigmentos. Eso es, si no me equivoco era plumbosis, y efectivamente antes, bueno, pues utilizaban pues pigmentos que eran tóxicos, que realmente los mezclaba con huevo, y es decir, Julio y James han hecho un trabajo de documentación brutal para intentar ser muy fieles a todo lo que ocurría, es decir, hasta el punto, por ejemplo, del momento de los churros. Eso no es que quisieran poner unos churros porque sí, es porque realmente se cree que era un fanático de los churros, y que incluso cuando se exilia ya en Burdeos, pues se andaba todos los días una barbaridad de kilómetros para ir a por sus churros, porque era algo que le apasionaba, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que han hecho un trabajo, luego lo ha visto mucha gente, además, pues expertos en Goya y gente de museos, y afortunadamente todos nos dicen que hemos hecho un buen trabajo ahora a la hora de, bueno, pues ser
y él es a todo lo que se sabe, porque tampoco de ese momento no se sabe absolutamente nada, solamente de las cartas de su mejor amigo, que además en ese momento ya estaba muerto, porque nadie documentó lo que ocurrió en esa casa y él tampoco pretendía además que se vieran esas pinturas, él las pintó para él. Claro. Entonces, bueno, pues ha sido un poco una interpretación en un momento muy particular de James y de Julio, porque esto sale todo del momento pandemia. Entonces, en su encierro personal también, pues dieron con... Hicieron como Goya, ¿no? Eso Crearon es, una cosa, eso es, solo que sí que era para ser vista esta. Eso es. Yo tengo una Eso duda, es ¿cómo llega la voz de Maribel Verdú a este proyecto? Pues la verdad que fue súper orgánico. Nosotros siempre quisimos que fuera ella, en realidad, hasta el punto de que James incluso ponía clips de audios de Maribel de otras pelis que no tenían nada que ver el texto ni nada, solamente para ver cómo quedaba su voz y fantaseábamos con ello. Y un día, pues James contactó con ella y la verdad, encantadora, súper abierta, le encantó el proyecto y estuvimos trabajando con ella un tiempecito para ver cómo era esa narración y fue todo súper fácil y además ha hecho las dos versiones, la versión en español y la versión en inglés, porque nosotros también queríamos que la versión en inglés, que en realidad para nosotros es muy importante que este corto salga fuera, porque siempre ha sido uno de los propósitos del proyecto, pues queríamos que fuera una persona que se viera que no es inglesa, que se entendiera perfectamente que es una persona española la que está hablando en inglés, ¿no? Entonces creo que ha hecho un trabajo espectacular y súper accesible ella y ya os digo, ha sido muy fácil todo y una maravilla poder contar con ella, desde luego. Claro, yo estoy contigo en que es una pieza redonda. Yo no le cambiaría nada a este corto. Muchas gracias. Nada, o sea, Muchas me parece, gracias. mira que yo soy súper perfeccionista y cambio mis cosas. Siempre tengo el último retoque, se lo comentaba antes a Paula, siempre tengo una cosa más que añadir Sí. o haría esto y tal, y me parece que no quitaría nada ni pondría nada, me parece perfecto. Muchas gracias. Está muy Yo guay. tengo que reconocer que yo creo que todos los que nos dedicamos a esto nos pasa un poco lo que comentas, ¿no? Que nunca nos gusta cómo terminamos las cosas. Y incluso viéndolo ahora y pareciéndome una maravilla, porque de verdad que me encanta cómo ha quedado absolutamente todo, yo sigo viendo cosas que digo, oye, yo cambiaría esto. Yo Claro, cambiaría pero esto es porque Pero, eres parte del proyecto. Claro, Esto es claro. más difícil. Entonces, eso es inevitable y yo creo que llega un momento que en todos los proyectos, no solo en este, que tienes que decir hasta aquí. Sí. Y es que no puedo seguir porque Claro. Hay que poner un si no es deadline. infinito, si no es Exacto. infinito, sí, Yo sí. tengo una duda Sí, de sí. eso respecto. Hola, ¿qué tal? Paula aquí. No estoy muy familiarizada con la animación, entonces me interesa mucho, sobre todo un cortometraje de 17 minutos, ¿no? Como, ¿cuánto tiempo le llevó producirlo, hacerlo? Porque no es un rodaje convencional, no sé, es animación. Entonces, desde que Pues- la idea, desde que se aprobó, luz verde, ¿cuánto tiempo demoraron en realizarlo? Pues es una pregunta muy interesante porque yo creo que la animación me da mucha rabia, pero sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Dentro de todo lo audiovisual. Y mira, cuando yo les conocí, cuando James me presenta el proyecto, ellos ya llevaban un año trabajando en todo lo que es guión y dirección de arte, ¿vale? Entonces a mí cuando llegó a mis manos, yo lo que vi fue un guión terminado, un pequeño storyboard también bastante terminado, pero no, todavía faltaba trabajo por hacer y bastante dirección de arte. Y eso les llevó un año. Desde ahí estuvimos otros 3 años de producción de animación con un equipo de más de 100 personas para poder llevar a cabo el trabajo que al final han sido 17 minutos de animación lo que hemos hecho. Por supuesto, esas 100 personas no han estado trabajando todo el rato a la vez, todos juntos en este proyecto. Pero sí que había un equipo siempre permanente, pues como de unas 20-30 personas que iban
que iban trabajando en esto. Menuda Entonces, coordinación. bueno, son procesos tediosos, son procesos además caros y también en concreto este tipo de animación es un poco atípica en España, ¿no? Por lo costoso que es de hacer. Wow, la verdad, 100 personas, me imagino que como productor debes haber estado ahí a pie de cañón en todo el proceso, así que bueno, enhorabuena por semejante trabajo bien reconocido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eso ha sido desde luego para mí personalmente el reto más complicado, ¿no? Que es pues cómo financiar todo esto y finalmente además ha sido lo hemos hecho de manera totalmente independiente. Tenemos un pequeño apoyo de Zaragoza y el resto ha sido pues una gran parte por nuestra parte, por Illusorium, y otra gran parte por parte de James. Y esto ha sido una apuesta personal de un grupo de locos, porque mucha gente nos lo dice, que al final un cortometraje tiene una vida muy limitada y es un tipo de proyecto pues muy distinto a lo que podría ser una película o una serie, pero creíamos que era el mejor formato para esta historia y creíamos también que iba a tener una vida distinta a lo que suele tener un cortometraje con otro tipo de temáticas, pues porque se puede mover también por círculos culturales. Pues ahora estuvimos ayer en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Pues yo creo que tiene ahí un punto muy interesante que puede hacer que tenga más recorrido de lo normal. Me parece genial que los expertos en Goya os hayan felicitado, que hayáis podido hacer este corto respetando al personaje y respetando obviamente su obra, y que nadie tenga nada malo que decir. Esto me parece que habla mucho de vuestro trabajo. Y nada, y os deseamos muchísima suerte, que sigáis ganando premios y adelante, enhorabuena. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación, por el ratito y que me alegro muchísimo de que os haya gustado, de verdad. Perfecto, Raúl, gracias por estar con nosotros. Cuídate un montón, Raúl. Un Muchas abrazo. gracias. Adiós. Chao. Bueno, pues... Bueno, 3 años, Sí, 100 personas. sí. 3 años de trabajo que- más De 1 y producción. algo que llevaban de antes, es Sí, decir, como es que 5 añitos. Es que es un tiempo, ¿eh? O sea, lo de la animación, incluso las casas más grandes del mundo de la animación, se tiran años y años y años. O sea, le pasó al estudio... No recordaré ahora el nombre, pero las películas de Wallace y Gromit, ¿os suenan de algo? Sí. Pues esta gente tenía todo un estudio gigantesco de, claro, como ellos hacen claymation, de pequeños muñequitos, claro, en un valor de centenares de miles de dólares. Tuvieron un incendio hace unos años. ¿Ah, sí? Y todas las maquetas, No. claro, han tenido que volver a empezar, toca volver a construirlas, y claro, si tú ves una de estas películas, el nivel de detalle que hay Sí. en cada una de las figuras es una cosa increíble. O sea, que eso es... Que además es lo que tiene el stop motion, que si ya animar puede ser un dolor de muelas, ya lo que es el stop motion, el claymation y todas estas cosas, es un trabajo extra increíble. O sea, ¿Vosotros habéis hecho stop motion? yo intenté hace muchos años con un amigo que hiciésemos un corto de stop motion, o sea, años te digo, que estaríamos en bachillerato él y yo. Y nada, al final lo abandonamos porque dijimos, esto es... Es horrible. Esto nos sobrepasa. Esto nos sobrepasa. Es horrible hacerlo. Es horrible, es es horrible. muy bueno verlo, pero... Es precioso, o sea... Yo recuerdo en un corto en la universidad, Sí. en mi primera universidad, en la ECIB, hicimos 20 segundos de stop motion. Dios. 20 Buena segundos. suerte, buena suerte. Pues, no, lo hicimos, o sea, Sí, sí, sí. lo Buena hicimos y suerte está del en el corto. El corto es de 3 Sí, sí, minutos sí. y hay 20 segundos de stop motion, pero no recuerdo, tardamos 3 días en hacer los 20 minutos, perdona, 20 segundos. Sí, 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 sí. Los 20 segundos, 3 días en hacerlo. Y además estábamos todos ya Y por favor, vamos a hacer menos segundos, porque sí, es que es sí, sí. horrible. No, es que es un currazo y tú luego ves películas, claro, como la del...
¿Cuál era? El fantástico señor Fox de Wes Ah, sí. Anderson. Ah, O hermoso. te ves Isla de Perros, o te ves Pinocho de Guillermo del Toro y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo se ha podido hacer esto con...? Y luego ves el making of y es una cosa increíble, porque es el nivel de detalle que hay en cada una de las figuras, en cada uno de los escenarios. O sea, lo que Sí. mencionaba antes es que eso es un nivel de artesanía y de cariño y de amor que o eres, bueno, como decía Raúl, un grupo de locos, o si no dices, mira, pilla la cámara y ya está, tío. O sea, Claro, yo cuando digo horrible me refiero a que es muy largo de hacer. sí, sí, sí. O sea, es muy arduo. interesante, pero claro, es muy largo de hacer. Cualquier movimiento lleva muchísimo tiempo. Sí, sí. Y luego esto, o sea, afinar los movimientos Sí. y que haya Y que se detalle y, sientan- pulcro, Sí. se No, tarda no. muchísimo. Ay, perdón, O sea, he soplado al micro. Sí, igual pensando una película, o sea, es loco que para un corto, o sea, no es loco, es como que es así, ¿no? Son esto que decía, 3 años y 1 año. Y un corto, para nada es ese tiempo. Ahora un largo, ¿cuánto tardas en que está la idea y se revise y tal? A que se hace, capaz son 4 años también. Solo que es Claro. un largometraje, ¿no? Sí. Sí. Es loco que al mismo tiempo haces un corto, pero bueno, sí, la verdad que Es es un que- trabajo. Y la cantidad de gente. Sí, que es una Eso locura. flipé. Es que es lo 100 que personas. es que la animación, bueno, que luego es lo que ves, o sea, los grandes directores y directoras de la animación o es gente que tenía un estudio gigantesco y que ya llevaban muchos años en la industria o si no cuesta mucho tener como muchas películas hechas. Hay un director ruso, luego lo buscaré, Alexander algo, que tiene unas obras de animación increíbles que parecen pinturas impresionistas, pero claro, es que este hombre ha sacado 5 cortos, porque ponte tú a hacer una película Claro. de hora y No. media que requiera ese nivel de trabajo y de dinero y de todo, o sea, es una cosa increíble. Claro, yo soy una autora lenta también, ¿eh? O sea, tanto para libros, o sea, para literatura. Hay gente que saca un libro por año. Sí. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo? Sí, sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacéis? Yo en un año tengo la estructura y seguramente casi muchas cosas del libro, pero me paso corrigiendo, arreglando Sí, y sí. tal, otro año mínimo. O sea, Sí. y luego necesito otro año para... Bueno, porque en un año han cambiado muchas cosas y vuelvo a Sí. pensar y tal, ¿no? Y entonces en películas también... como guionista también soy una escritora lenta. Sí, O sea, sí, soy... Sí, el tema de eso son... Voy revisando. El problema son los chistes, ¿no? O las referencias, que como de moda ahora Dua Lipa y se estrena esta Sí, película sí, en sí. 5 Ah, sí. años. Es Y Dua horrible, Lipa es capaz, horrible. no sé. Eso, sí, sí. Claro. Tuvo 5 hijos, se ¿Qué pasa? retiró Sí, y sí, se vio pasan una estas granja. cosas. Sí, sí, sí. Y ya no es guay, Dua Lipa, Sí, no sé, sí, suponte. sí. Ese es para mí, yo siempre lo pienso, como, ay, hago este chiste, pero después, cuando se grabe van a pasar 2 años y tipo, esto no se dice más así, y ahora se dice de otra forma, y ahora se habla de otra forma. Es La bastante comedia es la que- difícil. La comedia, bueno, es lo que más rápido envejece y al mismo tiempo ver una película de comedia a lo mejor de los años 60 o 70 y que aún haga gracia. Sí. Hay dices, cosas universales, ¿eh? Sí, 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 pero Porque para mí el- que la Monty Python, Sí. es que esta gente que te hiciese las pelis que te hacía en los años 70 y que aún medio siglo después se mantengan tan bien, dices, Sí. es que esto era trabajo de genios. Porque hay cosas universales que no pasan Sí. con el tiempo. Hay cosas que sí, que son temporales, pero luego hay cosas universales que no, Sí. que no cambian. The Office Sí. envejece perfecto. Seinfeld, ¿no? A mí no Como- me gusta The Office, tengo que decirlo. No. Oh, vale, vale. No, no. Si quieres, empezamos a pelearnos No, ahora. No. Eso Está trae la bien. audiencia. Pero bueno. Pelearnos dialécticamente, digo, tiene ¿eh? éxito, hay que Sí, decirlo. sí, no, sí, no, sí. sí, funciona. Sí, Tiene funciona. éxito, es una idea original, esto Sí. yo Sí, lo sí. entiendo, o sea, le doy su valor, pero a mí no me gusta, no me llega, Ya, no me gusta el ya. actor, no me... Este es hay Carrel. muchas cosas que... Claro. Exacto. Hay muchas cosas que me van tirando para atrás, a ver. Sin embargo, este actor sí me gusta en Es muy otros bueno, sitios. es muy bueno. Muy El bueno. Little Pero Miss aquí no Sunshine me es gusta. increíble ese señor, o sea... Tú te ves Little Miss Sunshine y dices, ostras. Hombre, claro, sí. Pero ahí no ¿qué ha tiene, pasado aquí? no tiene el aquí mismo no es personaje, como él, claro. obviamente, pero yo creo también que es que las primeras temporadas, sobre todo la primera, le pasó que querían copiar mucho el estilo de la versión inglesa. Se Y renotó. es muy ácido, el protagonista es una persona que llega a hacer bromas que rozan la crueldad. Y claro, luego dijeron, vale, a lo mejor para el estilo que es la comedia americana y la dirección que tenemos, esto no está funcionando. Y luego la segunda, tercera temporada, ves el cambio y de repente, pues eso, ¿cómo se llama este señor?
Ah, y el de... Sí, no, el soy personaje malísimo de con Steve los nombres. El de... Sí, Sí. ese. Ese. Todos sabemos. Ese, sabemos El de por qué es UK. ese. Pero es eso. Luego cambia de estilo, se americaniza más la serie. Y claro, ahí ya va como la seda. Porque es un personaje más tierno, tontorrón, pero que hace gracia. Pero es que las primeras temporadas es un tío que dices, no sé cómo no lo han metido en una prensa de papel estas que tienen aquí el día que llegó. Pero que luego hay personajes que te faltan al respeto, pero los quieres. Sí, Por ejemplo, Sí. Sheldon, yo estoy segura que si Ay, yo vivo con Sheldon no lo puedo, mato. No Claro. puedo. No pero me gusta lo The Big Bang ¿No te Theory, gusta? No me gusta. Bueno, pero acabas Claro. queriendo a Sheldon. Sí. Acabas queriéndole Bueno, en su forma de ser. Porque se lo- Algunos. Guillem no. Diré una cosa, romperé una lanza a favor de Big Bang Theory, y es que, aunque no me guste la serie, sí que el personaje de Sheldon con los años se lo trabajan. Porque si no, el chiste de, mira, me hablo a todos fatal, soy el más listo y tal, llega un punto que dices, sacadlo de aquí. Y con los años, lo chulo es que, bueno, el personaje se vuelve Tiene más matices, cercano, sí. tiene Sí, sus pequeños crece, matices, aprende. crece y Sí. dices, vale. No, y tiene muchos matices. Sí, sí, Tiene sí. matices distintos. A mí me gusta esta dualidad de que sea así y sea de Texas, que es Mm, todo sí, lo contrario a lo sí. que sería una persona de Texas, ¿no? Bueno, generalizando, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que cuando se emborracha sí se vuelve este hombre de Texas, Sí. que a Amy le encanta, a su Sí, novia le encanta sí, que sí, sea sí, así, sí. ¿no? Tiene solo puntos Sí. donde le dan matices. Y luego hay otro, el de la casa de papel... Berlín, creo que se llama. Ay, no me es gusta, un no tío me odioso, gusta, no pero me lo gusta acabas nada. queriendo. A mí es mi personaje A mí preferido. no me gusta por eso mismo, porque te lo venden como alguien súper odioso Sí. y luego en las últimas temporadas te dicen, bueno, en realidad... Ah, no, pero a mí me gusta al principio. Las Vale, últimas temporadas vale. me da igual. Vale. Es odioso, pero lo quiero. Sí, sí, y da miedo. Y no pasa nada porque un personaje sea malvado y dé miedo. Oye, a mí me gusta decir, uff, qué bien este. A ver, Sí, a ver qué va a igual pasar. está de moda esto, que está buenísimo Sí. de los personajes, que ahora se explica cómo nacen los villanos, ¿viste? Como Ah, sí, de sí, Joker, sí. Sí. no me acuerdo, Cruella de Vil, Sí. y está bueno Ed porque es como, bueno, Ed Sí. Jane. Yo lo he pronunciado mal toda la vida. ¿cómo es? Siempre he llamado Ed Gain. ¿Y cómo es? Ed Jane. Ni idea. Es el asesino en serie en el que está basado El silencio de los corderos. Ah, Ah. ¿Han sí. hecho ahora una película o serie? No puedo. Es que el director este es el mismo que la de Dahmer y el mismo que todo. Que Muy todos son, cruel, es muy duro. que todos Sí, son. es muy que- bueno igual. Y llega un punto que dices, ok, estamos haciendo casi pornografía del dolor. Bueno, que vale. Para mí no es llega- pornografía del dolor, es lo que Dahmer estaba lo diciendo es, Paula. Dahmer Ah, lo bueno, es. Dahmer no El la he true- visto. El true crime. Es me cómo refiero empezó más- esto. Sí, me refiero más al. Para mí, el true crime, como que. O tienes un poco de tacto con lo que estás haciendo, o de alguna manera. El hecho de que, yo qué sé, bueno, que pasó con la serie de Dahmer, ahí se filtraban los nombres verdaderos de las víctimas y las familias dijeron, aquí nadie nos ha preguntado. Claro. Y dices, ostras, a lo mejor hay que tener un poco más de cuidado, un poco más de Bueno, cariño en ese sentido. Eso o es sea, algo que quería traer, que lo vengo pensando bastante y hablando con mucha gente, que está muy de moda en la sociedad ver muchos asesinatos. ¿Qué nos está pasando? Sí, Porque, o sea, sí, solo sí. se compra eso porque la gente lo pide Sí. y se escuchan podcasts de asesinatos reales. Eso es y gusta que surrealista, sea o sea, real. Es como la cultura del miedo está entre nosotros, Sí. como Halloween todo el año, una cosa así. Ujú. Me pregunto de dónde nace esta necesidad de ver la muerte y cómo sucede y por qué y tal, que es algo que no es culpa de las plataformas, sino de la gente que lo consume, porque Sí, sí. te ofrecen de todo y vos elegís todo el tiempo el asesinato Mm. o el true crime o el thriller. Y bueno, yo dentro de todo ese mundo de la pornografía del dolor, qué sé yo, Dahmer me gustó mucho, no la pude ver porque llegó un momento que me impresionó demasiado, como Cronenberg, que también es otro que después hablaremos. Sí. Pero sí me gustan más las series un poquito más ligeras en cuanto al thriller. Por ejemplo, hay estas tres que iba a mencionar de las series, que es el tópico que les traigo es hermanas, que tengo una hermana, Ajá. se lo dedico a ella, que me llevó muy bien, pero sí que está de moda un poco las hermanas y cómo se llevan entre ellas, Ok. que siempre termina siendo como una rivalidad intrínseca que al final de la temporada o en el transcurso de la serie te vas dando cuenta que en realidad es un cuidado de amor de una sobre la otra, pero que se llevan fatal y se hacen de todo. Dentro de esto que hablábamos del true crime y el asesinato, salieron 3, encima medio que al hilo, Sirenas,
de Netflix, que es sobre estas dos hermanas que a raíz de que el padre de una enferma la va a buscar a la otra, que está en una secta loquísima a cargo de Julianne Moore, que es buenísima siempre. Y está basada en una obra de teatro. Son las 3 de las series que traigo, son de directoras mujeres. Y bueno, en esta obra de teatro se ve reflejada, no la vi por supuesto, pero se ve reflejada en la serie toda esa fantasía de sirenas y cómo está la casa y parece todo como un croma todo el tiempo, que no lo es, pero está todo como medio fantasía, como si la vieses medio con la baja presión, que la miras y decís, estoy como todo el tiempo con una música de sirena y así, y te vas llevando por un mundo como y ellas onírico. Dos no pueden ser más opuestas. O sea, hay dos personajes más opuestos que las dos hermanas de sirenas. O sea, hay un momento que dices, ¿esta es su hermana? Ni siquiera se parecen físicamente. Después dicen, es que te operaste la nariz, no sé qué. Pero eso... No, y en la forma de ser. O sea, ¿cómo presentan a la hermana cuando va a por ella? ¿Te acuerdas de esto? Me encanta. Suben el ferry. Le dicen, no se puede fumar. Ella está fumando. Y le dicen, no se puede fumar. Y dice, es que tengo que tener algo en la boca. Y le hace una felación al hombre que se lo ha dicho. Esta es la presentación del personaje. Sí, lo igual, hay algo también de la rivalidad de las hermanas que está en estas 3 series, que es como que sí o sí tienen que ser totalmente opuestas. Y eso creo que se va poniendo un poco trillado porque no pueden ser un poquito semejantes. Es como que Sheldon y el opuesto lo ponen de hermanos o... No sé, estas dos son súper opuestas. Después en, ¿cómo se llama? La Mejor Hermana, que es otra de Prime. También son reopuestas, es una ex drogadicta que se acerca a la hermana, que es la reina de Vogue, ponele, como que tiene una revista. Se acerca a través del asesinato de su marido y ahí le intenta ayudar, pero a través de la rivalidad de que la mismísima, ¿cómo se llama? Jessica Biel, es la que hace de la directora de revistas. Termina siendo la tutora del hijo de la hermana. Que decís, ¿cómo mierda llegaron a eso? Bueno, dos personas súper opuestas que te explican después que porque ella era drogadicta termina cuidando y tal. Y van resolviendo juntas, enemistadas, pero juntas, quién mató al marido, que por supuesto decís, fue ella, fue Jessica, fue la otra, fue el hijo. Bueno, es todo un true... No, fue un true crime, pero está basada en creo que en un libro. Otra cosa que es rara es... Está todo basado en un libro, o en una película, todo, o en algo que ya se hizo. Como no hay más ideas nuevas. Es que no hay... se acabaron. Yo tengo ideas nuevas, que las quiero comprar. Aquí es un podcast con 3 guionistas con ideas muy nuevas. Yo tengo 3 guiones que tengo que vender. Ahí va. Bueno, hay que comer. Exacto. Hay que hacer de otra cosa. Hay que reinventar. Claro, yo creo que a veces sí que se lleva la literatura o el teatro al cine o a la televisión porque ya tienes una apuesta segura de esto se ha leído y funcionó. Vamos a hacerlo, claro, como Valeria o como, siempre me equivoco, culpa mía, culpa tuya, culpa nuestra, a través de la ventana, creo que lo he dicho bien, a través de la ventana, de mi ventana, a través de mi ventana, bueno, no sé. No sé, una de estas. Algo así es, ¿no? Sí. Esto todos eran novelas que han sido bestsellers y entonces han hecho pues la apuesta segura, ¿no? La gente la ha leído, ¿no? Desde ahí claro, exacto. Entonces, la gente la ha leído, la verá. Claro. Bueno, y de Bridgerton. Hombre, era una saga de libros. Exacto, Bridgerton. Que la gente devoró y que luego ha seguido devorando la serie. Y luego han sacado hasta su propia precuela, Reina Carlota, que la vi, está muy chula, la verdad. A mí me gusta. Está muy chula. Me gusta ese personaje. Está súper bien hecho, oye. Sí. Es que del libro está bueno porque es la gente que es fanática de los libros que dicen... le hicieron película, ¿quién va a interpretar a esa persona de la cual me enamoré en el libro que le seguí, que desde todos lados, quiero saber quién interpreta a cada personaje? Pero ahora creo que se está yendo un poco de tema porque igual me encanta la última serie esta que les traigo, que también de Prime, que se llama Dead Ringers Inseparables, que está basada en una película de Cronenberg. Ahora se están basando en películas y lo están haciendo series. Sí. Ajá. Y lo interesante es que toman, la de Cronenberg es de 2 hermanos gemelos y la serie es de 2 hermanas gemelas totalmente opuestas. La típica, la que es súper promiscua y de las drogas y de la fiesta, y la otra que es súper nerd, que se encaja ahí en el estudio, en la clínica ginecológica que tienen, pero las dos son súper inteligentes y se apoyan en todo, solo que hay una rivalidad cuando una se pone de novia y ahí empieza toda la trama y locura de que encima quieren tener un hijo, entonces eso quiere decir que se desprende de la hermana y cómo se fusionan a tal punto que necesitan, bueno, no quiero hacer spoilers,
Pero digo, qué loco que nada, que ahora está muy de moda el tema del true crime, de los asesinatos, de los thrillers, y cómo ya se está reinventando. Bueno, y ahora el asesinato, pero en hermanas. Y ahora el asesinato en una familia. Y ahora en, digo, ¿cómo vamos para ese lado? Bueno, llega un punto que tenemos como una obsesión muy rara con la muerte. Tenemos, además en los últimos años, estamos como en un constante estado de paranoia. Creo que... Sí, es eso. No quiero echarle la culpa a la pandemia, pero voy a echarle la culpa. Échale. Yo creo que es por ahí. Porque no es broma, o sea, fue una época en la que estuvimos constantemente con la idea de la muerte sobre nuestras cabezas, veíamos constantemente noticias sobre muerte, veíamos al mismo tiempo inestabilidad política, veíamos que más de uno seguramente tuvo una pérdida alrededor de todo ello, y yo creo que salir al mundo después de eso, de que te has aislado, de que de alguna manera te ha obligado a estar constantemente con estos pensamientos, y que ahora cuando sales hay paro, hay problemas económicos, hay este país haciendo esto, hay este conflicto tal. De alguna manera estamos constantemente... nos estamos naturalizando a la muerte. O sea, a mí me sorprendió cuando hace 2 años mataron a Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, lo mataron de un escopetazo en un meeting, a plena luz del sol. Y la gente dijo, bueno, vale, ha pasado, oh Dios mío, qué pena, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo siguiente? Entonces no estamos naturalizando la muerte, estamos naturalizando el crimen. Sí, pero de alguna manera vemos en la televisión o los asesinatos. Muertes constantemente y es como, bueno, que haya en el otro canal. De alguna manera tenemos... Yo no, ¿eh? Yo no soy así. No, me encantaría poder ser así, pero no. Quiero decir que de alguna manera... al estar expuestos constantemente a estas imágenes de muerte, bueno, claro. Creo que hay mucha gente que o intenta huir o lo que busca es explicarlo. Y la mejor manera de poder explicarlo es lo pasas a la ficción. Lo pasas a la ficción, tengo un podcast. En lugar de que sea un hecho desgarrador que mataron a 3 niños en Montserrat, de repente pues hago un podcast y te explico la historia del asesino, te explico la historia de los niños, de los padres. De alguna manera obligo, como la ficción se ve obligada a funcionar bajo lógica y la vida no, yo fuerzo a la vida que de repente tiene que seguir esto, tiene que seguir esta estructura, esta lógica, este sentido, esto va de esta manera. Y de alguna manera, así nosotros somos más capaces de poder decir, vale, pues ha habido este conflicto, pero claro, es que el asesino le habían pegado de niño, su madre era una alcohólica y tal. Tenemos una explicación del villano y de repente lo que reducido a lo más básico es al final una tragedia, de repente se vuelve un relato. Sí. Bueno, se vuelve unos cuantos, porque están todos los puntos de vista. Claro, desde las hermanas, desde el Guasón, o sea, desde ya está abarcado de arriba, de abajo, Nadir, Supina, de todos los puntos. Todo el mundo. ¿Cómo asesinaron? ¿Por qué asesinaron? ¿Qué pasó con esa familia cuando pasó? El contexto, la época, la saga de eso. Y lo loco es, y ahí te doy tu puntapié, es que antes no era tan así y que Cronenberg fue un pionero de esta locura de los asesinatos y del cuerpo. Ese era medio, podemos decir, pornográfico de la muerte. No sé, los órganos, ni siquiera de la muerte, porque pero cómo los desmenuzaba a todos los personajes no existía antes. O bueno, seguramente sí, pero él era como precursor. Eso es verdad. Y Cronenberg, bueno, siempre se dice que es como el padre de la nueva carne, esta teoría casi artística que él ha empujado mucho de que el ser humano pues está como de alguna manera estamos evolucionando nosotros, y él como en sus películas siempre ha tenido este interés de decir ¿qué pasaría si el ser humano empieza a, yo qué sé, en Dead Ringers, en la original, bueno, tenemos estos dos gemelos, se habla constantemente del tema de la conexión, la codependencia, pero también uno de los motivos por los que, sin hacer muchos spoilers, Beverly, que es uno de los 2 gemelos, empieza a enloquecer, es cuando de repente descubre que hay una mujer con 3 matrices. Y esto de alguna manera empieza una pequeña obsesión que lleva a todo lo que luego ocurre en la película. Y de alguna manera esto siempre ha estado como muy presente en el cine, de que los cuerpos están cambiando. En Videodrome, que es un hombre con esta... Es un peliculón súper loco, Videodrome. Es un hombre que está básicamente como robando conexiones con canales televisivos, y se encuentra un canal de películas snuff y también pornográficas súper violentas, y él empieza a emitirlo en su televisión hasta darse cuenta que esto no son películas o ficción, estos son asesinatos esto es snuff de verdad.
estos son asesinatos y violaciones. Y de repente, este hombre empieza como a desarrollar una relación muy extraña con el televisor. De repente, él tiene sueños que luego aparecen en la propia televisión. De alguna manera, esta conexión tan extraña que tenemos con ese objeto. Luego, Crash, que increíble esa película. Bueno, te va de eso, de gente que está perdiendo partes de su cuerpo, las está reemplazando. De alguna manera ellos creen que están creando un nuevo paso evolutivo. Igual también pasa muy por el sexo y la excitación Sí. en Crash, de cómo les gusta mutilarse. Mutilarse y luego tener sexo después del accidente. O sea, Sí. que yo la Una primera vez locura. que la vi, me explotó la mente y dije, ostras. Y luego haces un poco de búsqueda y sí que hay filias similares a estas, que es lo más sorprendente. Y claro, ves, una de las escenas más impresionantes es que recrean el accidente que mató a James Dean. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasa eso? Sí, y de repente se acuestan en el propio coche. Sí. Y ves una escena súper erótica alrededor de una chica que, bueno, tiene una prótesis toda de clavos súper afilados, pero que ya rodeado con cuero negro. Y ella se sienta en un coche y de repente esa prótesis se queda clavada ahí. Y ves como un hombre con muchísimo cuidado acariciando suavemente ese cuero y esa piel que, bueno, llega hasta cierto punto porque esa piel está amputada, con un erotismo que es una cosa que sorprende muchísimo. Y luego tienes la penúltima, que es muy interesante, la de los cronocrímenes, que habla de... protagonizada por Viggo Mortensen y Lea Seydoux. Muy curiosa la película. Es un mundo en el que la gente está desarrollando órganos con los que poder comer plástico debido a la contaminación. Esto es lo que vamos a tener que hacer Básicamente. dentro de muy poco. Y ves un hombre, que es el personaje de Viggo Mortensen, que él es un artista y su disciplina es la creación de órganos. Y él, junto a Lea Seydoux, son dos artistas que básicamente ella le va haciendo como operaciones y de repente cuando él dice, cada cierto tiempo dice, estoy desarrollando algo. Le abre y de repente es un órgano nuevo, como un tumor que se ha convertido en un órgano. Y eso, para ellos, es una obra de arte y lo exponen como tal. Como, ostras, estamos evolucionando y al final arte y cuerpo se vuelven uno. O sea, es eso. O sea, sí que fue alguien muy rompedor, que además hay una anécdota muy graciosa, que es cuando Scorsese le dijeron, Cronenberg quiere conocerte, Scorsese se asustó. No. Tenía miedo y decía, este loco peligroso. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Y Cronenberg le dijo, y luego cuando quedaron le dijo, ¿por qué me tienes miedo a mí cuando tú has hecho Taxi Driver? A ver, Claro, que es El mucho que- más posible. básicamente, el que tendría que estar asustado soy yo. O sea, Igual es muy interesante eso que dijiste antes de que estamos tratando de entender por qué son los asesinatos. Y bueno, Cronenberg fue medio precursor. Y digo, claro, esos personajes en Crash claramente querían entender cómo pasó a nivel de estar en vida propia. sí. Y es como el morbo Sí. máximo de lo máximo. Digo, creo que la sociedad también es lindo que entiendan o que uno quiera entender, Sí. pero llega un momento que es. Bueno, ya es morbo lo que está pasando Sí, en el cine. Sí, Un porque poco, ¿no? pasó, recuerdo, sobre todo con la serie de Dahmer, que fue una cosa surrealista, como que se crearon, y esto no es broma, clubs de fans de Dahmer. Dios. Del, ¿En del qué ases- sentido, Club de Del Fans? asesino, no del actor. Dices, de la "Ay, qué serie, guapo". no de la No de la ficción. serie, del asesino. Porque decían, mirad qué bueno está. Y dices, ostras. Ah, de Dahmer. ¿Y cuál era el que también era asesino que Sí, era muy guapo y había estaban otro. enamoradas? Sí, 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 Jameson, bueno, no sé qué. algo así. Tenía fans en la vida real, en Sí. los 70, que le mandaban cartas. Charles Manson. Sí, Sí. Charles Cárcel. Manson. Charles Sí. Manson, sí, sí. No, Que además- Manson no, otro que otro. tenía muchas. Otro. Bueno, es también que en los 70. esto parece Otra. un hobby en Sí. Estados Unidos. O sea, Sí, 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 ¿quién sí. está en la cárcel que Le esté vamos a mandar soltero? las Pues cartas. venga. Cartas de amor, venga. Sí. Y es eso, y estas personas que de repente se vuelven casi... Asesinos natos también tienen fans. No, que actúa. Zac Efron, creo que ¿se acuerdan? Hay una serie que actúa Zac Efron que hace de asesino en los 70 que tiene varias novias y bueno, Sí, le sí. gusta Esto matar a las me suena mujeres, no sé. mucho, me suena mucho. ¿Es el que va a la tele a buscar pareja y luego mata a las parejas? No, No, esa este es no es. buenísima Este es también. otra. Sí. No, es otra, pues Yo- ahora se las busco. Yo creo que es algo que es muy interesante eso, de alguna manera, cómo nos obsesionamos. Y hay una película que a mí me encantó, Nightcrawler, que sale dirigida, creo que es Nicholas Winding Refn, si no me equivoco, y la interpreta Jake Gyllenhaal, y es una película increíble que te habla de un hombre que, bueno, ve que un día le está conduciendo por una escena de un crimen
y de repente aparecen personas con cámaras y empiezan a grabar y están grabando y él pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Que hay negocio? Y dice, que si hay negocio, de esto se puede sacar miles de dólares si te lo haces bien. Y a partir de ahí, se compra una camarita, se compra una grabadora y va a escenas del crimen para poder grabarlo y luego venderlo a canales de televisión amarillistas. Wow. Y a partir de ahí vas viendo un hombre que piratea, radios de policía, de alguna manera, va grabando lo más morboso posible para luego venderlo prácticamente al peso. 5 vídeos a tantos centenares de dólares. De alguna manera. Y es una película que es muy dura porque te refleja que hay un morbo y una obsesión por el asesinato que, vemos un personaje que viene aquí a suplirlo. Y es un tipo que es muy interesante porque recita mucho frases de autoayuda. Siempre está diciendo constantemente, es que si lo quieres, hay que ir a por ello. Uh-huh. Es que si yo me veo que puedo conseguirlo, tal, me considero una persona ambiciosa. O sea, es una persona que ha cogido como la autoayuda y el capitalismo más salvaje y, lo vierte a eso, a grabar asesinatos de una manera bastante desagradable. Y tú ves eso, como este tío, por 100 duros, lo que está llegando a hacer. Y como poco a poco va enloqueciendo. Y como la directora de la cadena de televisión, él cada vez le va pidiendo más. Le dice, no, quiero que me pagues estos centenares de dólares. No, luego quiero que tú y yo vayamos a una cita. No, yo quiero que luego tal. O sea, y vas como él, de manera meramente transaccional, a cambio de sexo o de dinero, está, vendiendo el asesinato y el trauma de familias. Es una película que es eso, que de alguna manera... ¿Cómo era esa? Nightcrawler. Nightcrawler. Y es una película que, en su momento, chocó mucho por eso, porque es muy cruda y te está diciendo toda esta gente, el True Detective, toda esta gente de esto, en qué nos estamos convirtiendo para poder ver este contenido. Y que haya gente de eso que, para dormir me pongo un podcast de 1 hora de cómo degollaron a alguien y dices que sí, que es una cosa o vi hace tiempo, me salió una persona que se quejaba de ello, que decía, me fui a una peluquería, yo le conté que yo estaba hecho mierda porque mataron a un conocido mío, y esa persona me dijo que era fan de los true crimes, que si tenía algo jugoso que contarle. Y esta persona decía, que te estoy contando que tengo un trauma. ¿Cómo que con comentarios jugosos? O sea, es un morbo el que llegamos a tener. Sí, esa serie que les decía se llama Ted Bundy. Uh-huh. Sí. ¿La vieron? Esa es la de... Sé cuál es. Bueno, nada, el fanatismo de las mujeres por salir con el asesino que tenía fans en la cárcel y todo eso. Bueno, un rollo... ¿La gente llegó a salir con el asesino? No, porque estaba en la cárcel, pero le mandaba, venían muchas enamoradas. Decís, ¿cómo? Pero no viste, aparte el chabón mataba mujeres constantemente. Sí. Y tenía muchas fans porque era muy guapo, entonces... qué sé yo, ¿viste? Como necesidad. Sí, es como ver... Está difícil de calle. Sí, está el panorama muy malo. Ya. Pero ves, es como... Hay una entrevista a Charles Manson eso y sí. Que dan miedo. Y lo peor de todo es que la gente igualmente lo trataba como, oh, qué carismático, qué bien sabe hablar. Y dices, que acaba de matar a no sé cuánta gente, que ha matado a una mujer embarazada y han matado al bebé, que ha sido uno de los crímenes más desagradables que se han hecho en los últimos años. ¿Por qué le estás dando una entrevista en tu canal con millones de personas como plataforma y estás tratándole con tanta cercanía? Y dices, ostras, ¿estamos blanqueando el asesinato? Es lo que vende. Sí, es lo que vende y dices, bueno... Es que no tengo palabras. Me he quedado sin palabras para responder a esto. Pero bueno, la animación todavía está, se tratan otros temas de maneras más poéticas. Sí. Y hay comedias también que se puede ver después de ver un gran asesinato, como Mala María. No todo el mundo es fan de True Crime. El True Crime, sí. Gracias a Dios. Por suerte. Pero hay un buen romance para ver después de eso. Hablando de eso, curiosamente, todo lo que es el cine de época y las series de época, gracias a Bridgerton ha pegado un boom increíble. O sea, sí. Sí. Y es una cosa que es muy curiosa, ver cómo tenemos estas dos corrientes, el True Crime por un lado y todo lo que es los romances de época por otro. Es como muy gracioso ver cómo esta dualidad y de repente, se han vuelto a readaptar películas de Austen, ahora que si hay una con Anya Taylor-Joy que es la de Emma, luego que si a lo mejor ahora quieren hacer, que esa adaptación da miedo, que quieren hacer una nueva de Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, y quieren coger y tienen al casting Jacob Elordi y lo están vendiendo como un romance así, medio tal, y tú dices, no, porque Cumbres Borrascosas no va de esto, o sea, es una novela
un poco más chunga que un romance de dos Sí. que me quiere o no me quiere, ostras. O sea, creo que es lo que tiene al menos la gracia de las Bronte como escritoras, que esto del romance no es lo único de lo que estamos hablando. Tenemos aquí todos unos personajes Exacto. muy turbios, muy densos y ostras. El romance es la excusa Sí, donde para- empieza la historia, Sí, sí. pero luego hay mucho detrás. Sí, que es lo precioso de ver, que por cierto tiene una adaptación chulísima, Jane Eyre, que tiene una adaptación por Kari Yoshi Fukunaga, el de True Detective, el de la primera temporada de True Detective, Ujú. que tiene una adaptación preciosa, o sea, con una fotografía, con la Mia Wasikowska como protagonista, y es una película visualmente preciosa y que, bueno, pues de alguna manera ves todo ese viaje y con ciertas lecciones de guión muy interesantes de qué omitir y qué añadir de todo el que viaje que tiene la pobre Jane Eyre para, bueno, encontrarse, aceptarse tal y como es, comprender cuál es su pasado, o sea, peliculón. ¿De dónde crees que...? O sea, me resolviste una duda que tengo hace meses sobre el asesinato, Sí. de por qué está de moda y que esto Sí. de la sociedad que lo quiere Sí. entender. ¿Por qué está de moda las películas de época? ¿Por qué? A ver. Creo que es nostalgia. Creo que Ah. Yo creo que en no. los 2019, 2018 hubo una estética que se llama el cottagecore, que era como todo esto de como estas casitas del siglo XVIII británicas, e irte a la campiña inglesa o había como toda esta estética que era una cosa muy rara en Instagram, que era como de alguna manera imaginarse como un pasado más bonito, más sencillo y de alguna manera esta nostalgia pues bueno nos ha llevado a estos productos y a estas obras y últimamente estaba volviendo a ver, además de Bridgerton, porque hay toda una alza en Instagram, las Stratwives y todo este Sí. contenido surrealista, que bueno, de gente que se quiere asimilar de alguna manera a estos corrientes más conservadores de los últimos años, pues dicen, pues mira, más fácil, en lugar de luchar contra el enemigo, únete a él. Y tienes gente muy rara diciendo, pues yo he dejado mi trabajo y solo cocino para mi marido. Y dices, pues a lo mejor... Esa fue la influencia, eso fue Sí, a lo terrible. mejor Jane Austen le da un infarto como se entere de esto. Sí, sí. No era el punto. No igual. era el punto de Mujercitas, no era el punto de Mujercitas, por favor. Yo creo que nace de una necesidad de la sociedad, Sí. de cuando las cosas van mal, ir a un sitio bonito. Sí, Creo que ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Cuando sale el Hollywood de los años 40, 50, con mansiones, con Sí. vidas idílicas, la sociedad estaba muy mal, la sociedad americana estaba muy mal. Mm. Y creo que pasa esto. La sociedad tiene cosas que no nos gusta y huimos a los Bridgerton. sí. Y huimos a casas Sí, a porque la vivimos en campiña, un sí. piso muy pequeño, Sí. con mucho ruido Con un en la alquiler ciudad. muy jodido. Y entonces claro, nos vamos al campo, a lo verde, Sí. a la naturaleza y tal. Creo que es una necesidad social de algo que no está Sí. bien y tenemos que huir hacia ahí. es como en Pero los esta es mi opinión personal, No, ¿eh? está bien, me interesa. Sí, es como en los 2000 que había lo que se llamaba el pop, la música pop de la recesión. Que era todo lo que era Katy Perry, Ariana Grande, toda esta música de pop súper optimista, súper alegre, que estaba saliendo al mismo tiempo que estábamos después de una crisis horrible de la de 2007. Y justo después, y era de alguna manera, vale, está pasando todo esto horrible, pero yo me voy a la disco y estoy bailando música súper alegre, que bueno, es lo que tenían estas divas del pop de los 2000, era música muy de yo puedo, de sigo para adelante, de me han roto el corazón pero estoy bailando porque lo importante es seguir la fiesta, o sea, y claro, pues de alguna manera siempre, sea en el cine, en el teatro, en la música, en lo que sea, siempre buscamos un pequeño refugio. Y creo que ahora, pues, bueno, lo de época ha creado un refugio, ha creado esta idea de, habrá un galán y no estos tíos que, bueno, están ahora viéndose vídeos de Andrew Tate y se les está yendo la pinza, hará un baile precioso en lugar de, yo qué sé, de que te conozcas a alguien en una farra bastante desagradable o tal, habrá estas grandes casas preciosas con sirvientas en lugar de yo un sábado por la mañana tener que encargarme de toda la casa porque si no, esto va a ser una leonera, o sea, creo que es muy... Bueno, es un consuelo bonito, además son series que están muy bien hechas y bueno, sirve como para fantasear con una situación mejor. Me gusta, nos quedamos con refugio. El Sí. cine es un refugio. Sí, no. Exacto. Y tiene todo el derecho de serlo, o sea, no todo tienen que ser obras que te estés luego llorando en la ducha durante 3 horas, No. o sea... Claro. Tiene que haber de todo. Sí, en tiene realidad. que haber que digas, Todos oye, los pues géneros. el mundo es bonito. Hace falta obras que te digan eso, o sea, si no...
el mundo es muy bonito y vas a vivir una historia de amor. Sí. Hay colores, los colores Hay de los colores. Bridgerton No y todo, la música. no todo puede ser tenemos- Tarkovsky, lo sentimos. Claro. Para los fans del cine, no todo puede ser Tarkovsky o Belatar, porque si no, no podemos... Muy desconsolado. O Bergman. O Bergman. Es que no todo puede ser la hora del lobo o verte el séptimo sello todos los días. De vez en cuando tienes que verte Little Miss Sunshine o te tienes que ver una peli de Pixar o de Studio Ghibli y decir, mira, pues a lo mejor el mundo es más bonito. Que eso siempre nos hace falta. Y con esta idea de el mundo es más bonito, Sí. vamos a acabar hoy. Oye, Vamos a acabar me en encanta, alto. Me encanta que acabemos Sí, en positivo. alto. Sí, Muchas gracias a todos. Gracias, Paula. Gracias a ustedes otra vez. muchas gracias, Paula. Gracias, Guillem. A ti, María. Gracias, Carlas. Y nos Gracias, vemos la Carlas. semana que viene en vuestro programa de Ué. cine hecho por profesionales para profesionales.